hace referencia a factores, procedimientos, métodos, estímulos, vitaminas, proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratamiento es un término amplio, amplio, amplio. Pero sí, siempre se tratan de medir, estimar los efectos para luego compararlos. Tratamiento testigo. El tratamiento testigo también es otro tratamiento, pero que este tratamiento testigo solamente nos sirve como un punto de referencia, como algún parámetro de comparación. Entonces, a diferencia del otro tratamiento, este solamente nos sirve como parámetro de comparación. Si el nuevo tratamiento ha tenido un efecto positivo o negativo. El tratamiento testigo sí es importante durante la experimentación, aunque no estamos tan interesados en el comportamiento de este tratamiento, porque solamente su función es de punto de referencia de comparación de los nuevos tratamientos. Entonces es un tratamiento testigo. En algunos experimentos está presente y en otros puede estar o como también no puede estar presente el tratamiento testigo. Unidad experimental, otro término que lo vamos a manejar mucho. ¿Qué será la unidad experimental? Unidad experimental. Ya sabemos lo que es un tratamiento. Habíamos dado un ejemplo para parvovirus, una de las compañeras decía como tratamiento preventivo, etcétera, etcétera, hay que suministrarle un suero. El suero llega a ser el tratamiento, el suero. Pero el suero, ¿a quién se va a aplicar? ¿Al animal? Al animalito. En este caso puede ser el perro, puede ser cerdo, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, el tratamiento se está aplicando a alguien. Y ese alguien es la unidad experimental. Por tanto, ¿qué es la unidad experimental? ¿Qué llegaría a ser la unidad experimental? Por ejemplo, uno de sus compañeros ha pillado por ahí un resfrío. Bueno, va al médico, le dice, bueno, como tratamiento va a tomar una tabletita de antigripal en la noche. ¿Cuál es el tratamiento? El antigripal. ¿A quién se le va a dar? ¿A quién se le va a dar el antigripal? Al enfermo, ¿no? A su compañero que está con gripe, él es quien va a tomar eso. Entonces, el antigripal le estamos dando a la persona enferma y esa persona enferma resulta ser la unidad experimental. De manera general, entonces, ¿qué es la unidad experimental? ¿Qué es la unidad experimental? De manera general, ¿no? Otro ejemplo, como tratamiento estamos utilizando una nueva dieta con 10% de proteína en cerdos para incrementar el peso. Ese tratamiento, esa ración, esa dieta con 10%, ¿a quién la vamos a dar? Al cerdito, ¿no? Al cerdito. Por tanto, el cerdito es la unidad experimental. Otro ejemplo que tiene. Ahora, ¿qué será la unidad experimental entonces? ¿Alguien? Hola. Tratamiento de salud.
El tratamiento es un término aparte. Tratamiento, mire, estamos diciendo aspirina, que el paciente tiene que tomar aspirina, pero el tratamiento es la aspirina. Esa aspirina la tenemos que dar al enfermo. El tratamiento tenemos que darle al enfermo. Ese enfermo es la unidad experimental. Por tanto, de manera general, ¿qué será la unidad experimental? Otro ejemplo que habíamos puesto es la dieta, la ración. Esa ración con 10%, que es el tratamiento, es la ración. El tratamiento es la ración que tiene 10%. ¿A quién le vamos a dar? Al cerdito. El cerdito es la unidad experimental, no es el tratamiento del cerdito, sino es la unidad experimental. De manera general, entonces, ¿qué es la unidad experimental? A ver, ¿qué llegaría a ser la unidad experimental? Inge serían todos los animales que se exponen al tratamiento. Ya, muy bien, ya estamos por ahí, ¿eh? Todos los animales que han sido sometidos a ese tratamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, la unidad experimental no es más que aquella que recibe el tratamiento. Correcto, muy bien, señorita. Entonces, unidad experimental no es más que aquella que recibe el tratamiento. En el ejemplo de la radiación, ¿quién era la unidad experimental? El cerdito. En la aspirina, ¿quién era la unidad experimental? La persona que tenía temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ven? En las aves, con el manejo de luz, la luz era el tratamiento. ¿Quién es la unidad experimental? Las aves, porque las aves están siendo sometidas a un tratamiento. Ahora, por ejemplo, queremos mejorar el tiempo de duración de los asientos, de los pupitres. Para eso yo voy a utilizar un tratamiento para mejorar el tiempo de duración. Entonces compro pintura, a toditos los banquitos le paso con pintura, con pintura, con pintura. Listo. En este ejemplo, ¿cuál es el tratamiento y cuál es la unidad experimental? La pintura es el tratamiento y la unidad experimental son los banquitos, Inge. Muy bien. Entonces queda claro, ¿ve? ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué es unidad experimental? Porque la unidad experimental hemos dicho que es aquella que recibe el tratamiento. ¿Está claro? Entonces son dos términos que debemos manejarlos perfectamente. Entonces hasta aquí ya sabemos que es tratamiento, tratamiento testigo. Ya sabemos qué es la unidad experimental. La unidad experimental no es más que aquella la que recibe el tratamiento. Ya, entonces, unidad experimental es aquella a la cual se aplica el tratamiento durante la conducción del experimento. Ahora, una unidad experimental puede estar conformada por un cerdito, 15 aves, un ternero, etcétera, etcétera. Entonces, la unidad experimental, ya sabemos, es aquella que recibe el tratamiento. Ahora, esa unidad experimental puede estar conformada por un solo individuo, pueden ser dos, pueden ser tres, etcétera, etcétera. Pero de manera general, unidad experimental la que recibe el tratamiento. La unidad experimental puede estar conformada por uno, puede estar por 2, 3, 4, 15, etcétera, etcétera. Generalmente cuando se trabaja en ganado menor, en aves, cada unidad experimental está conformada por 10, 15, 20 aves, ¿no? Pero en cambio en ganado mayor, generalmente la unidad experimental está conformada por un solo animalito, vamos a poner más claro, por un solo animalito, en ganado mayor. Porque las unidades experimentales deben ser lo más homogéneo posible, tener el mismo pesito, la misma edad, etcétera, etcétera. Pero en ganado mayor no se puede lograr conseguir que todos tengan la misma edad, el mismo peso, pero en ganado menor se puede lograr eso.
De las incubadoras, por ejemplo, salen el mismo día, nacen 500, 800, 1000 pollitos que tienen la misma edad, tienen el mismo pesito, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí ya sabemos que es unidad experimental, tratamiento testigo, todo eso, ¿no? Otro término, bloque, 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 bloque. Entonces, cuando estamos realizando un experimento, debemos hacer de que todas las unidades experimentales sean lo más homogéneo posible. Si para un experimento yo necesito, por decirles, 20 cerditos para hacer mi experimento, los 20 cerditos deben ser lo más homogéneo posible. En edad, en peso. ¿Eso qué quiere decir? Que deben tener casi la misma edad. Mucho mejor si tienen la misma edad. Deben tener el mismo peso. Pero en la realidad eso no sucede. No sucede. Siempre hay variación de peso. Hay algunos que son más pesaditos, otros más livianitos, a pesar que tienen la misma edad, todo eso, ¿ven? Pero para realizar el experimento yo quiero que las unidades experimentales deben ser lo más homogéneo posible. Como no puedo lograr así de manera natural, entonces lo que voy a hacer es agrupar. En un grupito poner los más livianitos, en otro grupo los semipesados, en otro grupo los más pesados. Cada grupo llega a ser un bloque. Cada grupo está conformado por 3 individuos, 5 individuos, etcétera, etcétera, que son las unidades experimentales, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué llegaría a ser un bloque? Un conjunto de unidades experimentales lo más homogéneo posible. Al organizar de esta forma, estoy haciendo que las unidades experimentales sean lo más homogéneo posible en cada grupo, en cada bloque. Entonces, de manera general, bloque no es más que un conjunto de unidades experimentales lo más homogéneo posible. ¿Y cómo estamos logrando a que sean lo más homogéneo? Hacer un grupo, un bloque, donde estén ahí los más livianitos. Otro grupo, otro bloque, donde estén los semipesados. Y otro bloque, los más pesados. Ahora, lógicamente, internamente, dentro de cada bloque va a haber diferencias de peso, pero ya no va a ser mucho, ¿eh? Porque ahí estamos colocando los más livianitos, que pueden estar de todos los que pesan de 10 a 12 kilos en ese bloque. En el otro bloque de 13 a 14, ¿ve? Estamos tratando de homogeneizar. Entonces, bloque también ya conocemos, ya sabemos qué es un bloque. No es más que un conjunto de unidades experimentales lo más homogéneo posible. ¿Y esto estamos haciendo para qué? Para tratar de que las unidades experimentales casi sean iguales, tanto en peso, en edad, porque eso es importante en un trabajo experimental, que todas las unidades sean lo más homogéneo posible. Lo único que tiene que variar van a ser los tratamientos. Eso solamente, el efecto de los tratamientos queremos medir. Bloque, entonces, es un conjunto de unidades experimentales lo más homogéneo posible. Y hemos visto cómo podemos organizarlos, los más livianos, los semipesados, pesados, etc. Podemos hacer otro bloque donde estén puro machos, otro bloque donde estén puro hembras. Podemos organizar un bloque en función a la raza, en cerdos. Aquí, primer bloque, la raza Duroc. Segundo bloque, todos los que son de la raza Landrace, las Yorkshire, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora puedo organizar los bloques en función a la procedencia. Aquí todos los cerditos que provienen de Santa Cruz, aquí de Potosí, aquí de Tarija, etcétera, etcétera. Estoy tratando de homogeneizar. Pero la homogeneización, los bloques siempre se las van a utilizar cuando el material experimental sea bastante heterogéneo, cuando haya mucha diferencia en edades
Entonces utilizamos los bloques livianitos, pesados, semipesados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si todas las unidades experimentales casi son homogéneas, no hay necesidad de hacer los bloques. Por ejemplo, decíamos en ganado menor, en aves, por ejemplo, en pollitos nacen el mismo día, casi tienen el mismo pesito. Entonces, casi no hay diferencias. Entonces no hay necesidad de organizar en el experimento los bloques, ¿no? Pero cuando mis unidades experimentales, que yo necesito 20, y hay mucha diferencia de pesos, hay unos livianitos, hay otros de 60, hay otros de 20, hay otros, entonces hay una heterogeneidad, entonces debo organizar los bloques, colocarles los más livianitos, los pesados, semipesados, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que es un bloque. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, otro término, error experimental, que también eso lo vamos a manejar mucho. Error. Este término aquí, error, no es sinónimo de equivocación. Porque generalmente decimos, has cometido un error porque se ha equivocado, ¿no? Pero aquí, en estadística aquí, error experimental no hace referencia a equivocación. Por eso aquí es, error experimental no es sinónimo de equivocación, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí, en estadística, llamamos error experimental a una medida de variación entre unidades experimentales, cuando son sometidas bajo las mismas condiciones. Entonces, error experimental no es sinónimo, dice, de equivocación. Es una medida de variación entre unidades experimentales sometidas bajo las mismas condiciones. A eso llamamos error experimental. Es una medida de variación entre unidades experimentales. Por ejemplo, tenemos dos cerditos. A los dos cerditos les damos el mismo tratamiento a los dos cerditos para que aumenten de pesito. Al darles la misma ración, las mismas condiciones de manejo, matemáticamente esperamos que ambos incrementen la misma cantidad de peso. Si el uno ha incrementado un kilo, también esperamos que el otro incremente 1 kilo. Esperamos eso. ¿Por qué? Porque le hemos dado la misma ración, el mismo tratamiento, las mismas condiciones. Pero en la realidad no sucede eso. El uno aumenta 1,2 kg, el otro 1,5 kg, el otro 1,8 kg, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de que les hemos dado el mismo tratamiento, las mismas condiciones. Y a esa diferencia que hay, el unito ha aumentado 1,500, el otro 1 solamente, entonces hay una diferencia de 500. A esa diferencia de 500 lo llamamos error experimental, ¿eh? Eso es la medida de variación. Hay una variación a pesar de que han sido sometidos bajo las mismas condiciones. ¿Está entendido? Entonces, a eso llamamos error experimental. Es una medida de variación entre unidades experimentales sometidas bajo las mismas condiciones, bajo el mismo tratamiento, manejo, igualito, les hemos dado. Matemáticamente esperamos que ambos tengan el mismo resultado, pero en la realidad no se da eso. Por tanto, tenemos que medir esa variación. ¿Consultas, dudas hasta aquí? Ya, continuamos. Entonces, ustedes tienen a mano el texto guía. Fuentes de variación. Ahora, esta variación que se presenta aquí, en el error experimental, ¿a qué se debe? ¿Cuáles serán esas causas para que haya esa variación? Porque esperamos que ambos tengan el mismo efecto, pero no se da en la realidad. ¿A qué se deberá eso? Esa variación puede deberse
a dos causas, que las llamamos como fuentes de variación. Uno, que puede deberse a la variabilidad del material experimental. Puede deberse a eso, al material. Es decir, que un cerdito era ya de mayor edad que el otro, o que un cerdito era ya más pesadito que el otro, o que uno de los cerditos era de tal raza y el otro de tal raza. En otras palabras, el material experimental no era homogéneo. Puede deberse a eso, a la variabilidad inherente al material experimental. Por tanto, no hemos tomado en cuenta eso al hacer el experimento, porque habíamos dicho que siempre las unidades experimentales deben ser lo más homogéneo posible. Pero siempre va a haber pequeñas diferencias entre ellos. Entonces puede ser a consecuencia del material que se ha presentado esta variación, esa diferencia de peso entre una y la otra unidad experimental. O bien puede deberse a ¿qué? A la conducción física del experimento. Por ejemplo, caemos en esto cuando a uno de los cerditos yo le he dado el mejor trato, el mejor corralito, tiene su aireación, todo bien. En cambio, al otro cerdito le he colocado en un corralito donde hay humedad, menos luz, etcétera, etcétera. Entonces estoy cometiendo un error ya en la conducción física, porque habíamos dicho que en todo experimento todos tienen que tener el mismo trato, pero aquí hemos fallado ahí en el experimento. Por tanto, ese error que hemos detectado puede deberse a eso también, que hemos hecho una mala conducción del experimento. Hemos dado preferencia al unito, al otro le hemos colocado por ahí, entonces no ha sido un manejo adecuado en el experimento. Y a eso lo llamamos error en la conducción física del experimento o variabilidad en la conducción física del experimento. Entonces, estas dos fuentes pueden ser la causa que se produce en el error experimental. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ya, entonces hasta aquí ya sabemos qué es tratamiento, tratamiento testigo, unidad experimental, bloque, error experimental y fuentes de variación. Experimento balanceado. ¿Qué será un experimento balanceado? Experimento balanceado. Por ejemplo, yo quiero estudiar 3 raciones. Son diferentes las raciones. El uno tiene 10% de proteína, el otro 14, el otro 16. Quiero saber cuál de esos tratamientos, en este caso que son raciones, dietas, es la mejor para poder aplicar en mi granja. Son 3 tratamientos. Cada tratamiento tengo que aplicar a una unidad experimental. Si el primer tratamiento aplico a los cerditos, a 10 cerditos, la otra dieta también tengo que aplicar a 10 cerditos. El otro tratamiento también debo aplicar a 10 cerditos. Por tanto, cada uno de ellos estoy repitiendo 10 veces. La ración 1, 10 veces, porque estoy dando a 10 cerditos, a uno, al otro. Estoy repitiendo la dieta. El otro igualito a 10, a 10, a 10. Entonces, cuando los tratamientos tienen el mismo número de repeticiones, se llaman experimentos balanceados. Entonces, un experimento balanceado es cuando todos los tratamientos tienen el mismo número de repeticiones. A eso llamamos experimento balanceado. Cuando se planifica un experimento, siempre partimos desde este punto de vista, que todos los tratamientos tengan el mismo número de repeticiones. El tratamiento
con 10% de proteína hemos dado a 10 cerditos. Pero en el transcurso del experimento es posible de que algún cerdito se muera, se enferme. Por tanto, tenemos que desechar. Si desechamos uno o dos, ese grupo, ese tratamiento va a tener diferente número de repeticiones frente a los demás. Por tanto, ya no va a ser experimento balanceado, ya no va a ser. Porque aquí dice que experimento balanceado, dice que todos los tratamientos deben tener el mismo número de repeticiones. Y si no tienen el mismo número de repeticiones, pues no es un experimento balanceado. Continuamos. Principios básicos de la experimentación. En todo experimento, aquí sí o sí se cumplen tres principios fundamentales. Y esos principios de la experimentación son la repetición, aleatorización y control local. Son tres principios fundamentales que se deben cumplir en un experimento. El principio de la repetición. ¿Qué dice este principio? Repetición, repetición. ¿Qué quiere decir? Repetir, 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 repetir. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a repetir el experimento. ¿Y de qué manera? Todos los tratamientos deben repetirse más de una vez. Por ejemplo, si yo tengo la dieta con 10% de proteína, doy a un animalito, a un cerdito, ese mismo tengo que repetir, la misma dieta, repetir a otro cerdito. Entonces ya voy a tener 2. Doy a otro, ya voy a tener 3 repeticiones. Porque si no hago eso, no voy a tener datos para poder sacar media, varianzas, etcétera, etcétera. Porque si doy a un solo cerdito, ¿cómo voy a calcular media? ¿Cómo voy a calcular varianza con un solo dato? No puedo, ¿verdad? Por tanto, tengo que repetir, hacer la repetición. Y este principio sí se tiene que cumplirse. Entonces, este principio de la repetición consiste en que los tratamientos deben repetirse más de una vez. Más de una vez. Porque solo así voy a poder sacar medias, varianzas, etcétera, etcétera, para poder hacer el análisis estadístico. El otro principio dice de la aleatorización. Aleatorización. ¿En qué consiste este principio de la aleatorización? Este principio dice de que cada unidad experimental, porque vamos a tener varias unidades experimentales, tienen la misma probabilidad de recibir un tratamiento de manera aleatoria al azar. Por ejemplo, tenemos 3 dietas diferentes y están ahí los cerditos. Agarro a un cerdito, le digo a este cerdito, ¿qué ración le voy a dar? La ración 10%, 12%, 14%. ¿Cuál de ellas le voy a dar a este cerdito? Yo no puedo decir de manera directa a este cerdo le voy a dar esta dieta que tiene más proteína, porque este cerdito está muy flaco. No puedo hacer eso. Estoy cometiendo un error en la conducción del experimento. Por tanto, debo hacer la aleatorización o debo hacer un sorteo. Debo asignarle al azar. Este cerdito tiene la misma probabilidad de recibir cualquiera de estos 3 tratamientos, de estas 3 dietas, cualquiera de ellos. Entonces hacemos un sorteo y el sorteo sale, este cerdito va a recibir la ración 2 que tiene 10% de proteína. Este otro, haciendo el sorteo, va a recibir tal ración, tal ración. Entonces en eso consiste este principio, que sí también está presente en el proceso de la experimentación, la aleatorización, asignación de los tratamientos a las unidades experimentales de manera aleatoria. O bien, cada unidad experimental tiene la misma probabilidad de recibir un tratamiento.
El otro principio, control local. El control local. ¿Qué es el control local? Este control local no es más que la forma de organización de las unidades experimentales. Forma de organización de las unidades experimentales. En algunos de los casos, cuando hay mucha variación en los experimentos, debemos organizar. Debemos organizarlos en bloques, porque las unidades experimentales son muy dispersas, hay variación, hay heterogeneidad en el peso, hay unos que son muy pesados, otros livianos. Entonces, como el control local me dice que es la forma de organización de las unidades experimentales, puedo organizarlos en bloques, en función al peso. Puedo organizar bloques en función a la edad, en función a la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el control local no es más que la forma de organización de las unidades experimentales, para luego recién realizar el experimento. Puedo organizarlos en bloques o directamente manejarlos como todas las unidades sean homogéneas. Nivel de significación alfa, que este término ya lo hemos visto, nivel de significación en el anterior semestre, ¿no? Alfa, nivel de significación, nivel de confianza, que esos términos ya son conocidos. Entonces, el nivel de significación alfa, el nivel de significancia, mide la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando esta es verdadera. Y a esto también se lo conoce como error tipo 1. Por tanto, ¿qué es el error tipo 1? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando ella es verdadera. Entonces, estamos cometiendo un error al rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Siendo verdadera, la estamos rechazando y estamos cometiendo entonces un error que se llama tipo 1. Ahora, los niveles de significación que se utilizan con mayor frecuencia en la experimentación son del 1 y el 5%. Eso no quiere decir que no podemos trabajar con 10, también se puede trabajar con el 10, con el 8. Pero si vemos aquí que es la probabilidad de rechazar, entonces esa probabilidad va a ir aumentando. Va a haber la tendencia a cometer con mayor seguridad este tipo de error. Entonces no se olviden que alfa mide la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Y a esto se lo conoce como error tipo 1. Los niveles que más se manejan son el 1 y el 5%, pero hoy en la actualidad se está recomendando utilizar el 5%, ya sean para trabajos de campo o trabajos de laboratorio. Error tipo 2. El error tipo 2 es todo lo contrario lo que manifiesta el error tipo 1. El error tipo 1 dice que aquí mide la probabilidad de rechazar. Entonces, el error tipo 2 será, en vez de rechazar, aceptar la hipótesis nula. Cuando esta es verdadera, aquí dice, entonces esto lo cambiamos cuando es falsa. Pues eso es el error tipo 2. Error tipo 1, error tipo 2. Entonces, el error tipo 2 es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Entonces, aquí en la experimentación tenemos dos tipos de error. El error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 está siendo controlada o medida por el nivel de significación alfa. El p-value o p-valor. P-value o p-valor. El p-valor o p-value es la probabilidad más pequeña de alfa, o sea, del nivel de significación, para rechazar la hipótesis nula. En este cuadrito podemos ver dónde está el p-valor. P-valor. Cuando hacemos una prueba de significación, nos dicen al 5%, la prueba nos dicen al 5%. Este 5% que es alfa, el nivel de significación, se reparte en ambos extremos. Prueba de dos colas.
Este 0,05 está dividido en dos partes iguales, 0,025, 0,025. Entonces, estas áreas negras son las zonas de rechazo de la hipótesis nula. Y todo lo que está en el medio es la zona de aceptación de la hipótesis nula, que esto también lo hemos visto en el anterior semestre. Entonces, 0,25 abarca desde aquí, todo lo que está el negro, hasta aquí, hasta el infinito. Por este otro lado igualito, 0,025 hasta el infinito abarca. Y aquí está el p-valor. P-medios, porque es de dos colas también, ¿no? Está dividido esto. Si este p-medios, el valor de p, es menor a esto, por tanto va a ir a rechazar la hipótesis nula. Va a ir a rechazar la hipótesis nula. Entonces, partiendo de ese análisis, podemos decir que si el p, valor de p, es menor a alfa, rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. Ahora, para rechazar o no rechazar la hipótesis nula, nosotros sabíamos calcular, ya sea un valor, el valor de t o valor de f, etcétera, etcétera, y ese valor lo comparábamos con otro f o con otro valor t de la tabla para aceptar o rechazar. Pero también podemos utilizar para aceptar o rechazar los niveles de significación y el valor de p. También podemos utilizar esto para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Por eso aquí hemos colocado que si p, el valor de p, es menor a alfa, rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. Estamos utilizando aquí las probabilidades, estamos utilizando. Pero nosotros, si recuerdan, en el anterior semestre, utilizábamos si el t calculado es mayor al t tabular, rechaza, no rechaza, etc. Si el f calculado es mayor, rechaza, etcétera, etcétera. Pero aquí también podemos utilizar las probabilidades para aceptar o rechazar. Esto lo vamos a ir explicando ya en los ejemplos que vamos a ir desarrollando. ¿Dónde está P? ¿Cómo está funcionando el P? ¿Dónde está ubicado? Todo eso, ¿no? Entonces aquí en la parte teórica estamos viendo de manera general todo. Luego ya cuando vayamos pues, aplicando ya los cálculos, vamos a ir explicando un poquito más amplio este valor de P. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No hay dudas. Muy bien. No hay más. Tema 1 concluido. Entonces ustedes van a leer algunos otros puntos que tienen ahí en su texto, guía. Aquí solamente lo más fundamental, lo más elemental hemos visto, ¿no? Es una parte teórica, puro teoría casi es esto, ¿no? Ya, pero a partir del próximo tema, calculadora, tienen que tener su calculadorita a mano. Ya va a ser mucho más atractivo la clase. Hasta aquí, dudas, preguntas. No hay nada, muy bien.